Chicos, ¿cómo andan? Lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver ahora todo lo que es la tecnología, producción y tecnología de aceites, en realidad producción de los cultivos y la industrialización de los mismos para la obtención de aceites, ¿sí? Nos vamos a centrar en el aceite obtenido de la molienda de soja, por ser el cultivo más importante casi a nivel, sí, a nivel mundial. Ustedes saben que Argentina es el cuarto productor mundial de soja y el primer exportador, y tiene las industrias de obtención de aceite más importantes del mundo. Así que bueno, vamos a centrarnos en la molienda de la soja y la obtención de aceite. Si bien el aceite representa nada más el 20% del rendimiento de la semilla, casi el 80% se obtiene harina de soja. Veremos la harina de soja como un subproducto. eh, a ver, subproducto, nombrándolo nosotros porque estamos trabajando con lo que son los aceites. No es que sea un subproducto, sino que en la misma molienda se obtienen dos productos. Nosotros lo vamos a ver como un producto aparte sin centrarnos mucho en el estudio de él, sino que vamos a centrarnos más en la obtención de los aceites. De todos modos, la clase de hoy es solo una introducción. Vamos a repasar el concepto de aceites, vamos a ver la composición de aceites de la semilla de soja y nada más. En las próximas clases sí vamos a centrarnos más en todo el proceso de obtención de la soja y de obtención del aceite. Pero eso va a quedar para la próxima clase. No les voy a dar demasiado contenido en esta, ya que tienen la evaluación la clase que viene. Este tema no entra en la evaluación, sépanlo, pero bueno, es una actividad que tienen que hacer en la semana, además de estudiar los temas anteriores para la clase que viene. Bueno, vamos a ampliar, vamos con algunas definiciones básicas. ¿Qué es un aceite? Es un líquido graso, ¿sí? La composición del aceite son los ácidos grasos. Ya vamos a recordar cómo eran químicamente los ácidos grasos, lo hemos visto el año pasado y es muy importante que lo recuerden y lo sepan. El origen de estos aceites puede ser de origen vegetal, animal o mineral. ¿Sí? Si es vegetal, que es el caso del que vamos a trabajar nosotros, puede ser de semillas, de frutos, de partes vegetales. Nosotros vamos a centrarnos en lo que es la obtención del aceite de soja. Vamos a ver más adelante la obtención del aceite del fruto del olivo, del aceite de oliva, para que conozcan dos sistemas de obtención de aceite totalmente diferentes, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos más la parte de frutas y verduras. Por el momento estamos trabajando con cereales oleaginosas, así que, bueno, hoy vamos a trabajar con la soja. Bueno, también se puede obtener de nueces, de colza, de maní, de girasol, de maíz, etcétera, ¿sí? Bueno, derivados de minerales son aquellos aceites que se obtienen del petróleo, del refinamiento o de la refinación del petróleo. Y los aceites de origen animal, como el aceite de ballena, de foca, de hígado de bacalao, etc. ¿Qué son los aceites comestibles? Son aceites alimenticios que se obtienen a partir de semillas o frutos oleaginosos mediante procesos que se elaboran y se ajustan a las condiciones de higiene establecidas, ¿no? Todo esto figura en el Código Alimentario como debe ser el proceso de obtención de esos aceites para que puedan ser de consumo humano. Las principales especies que aportan estos aceites, ya mencionamos algunas: girasol, soja, maní, maíz, colza, algodón, cártamo, oliva, nueces, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, algunos parámetros importantes a tener en cuenta con respecto al aceite. El grado de estabilidad, las características organolépticas y el nivel nutricional son son parámetros a tener muy en cuenta para poder comercializar aceite de consumo humano. Con respecto a la estabilidad, hoy vamos a ver cómo lograr una buena estabilidad en el aceite de soja y cuáles son los factores que deterioran el aceite. Ustedes saben que una de las características principales que tiene el aceite es que se puede ranciar, ¿sí? El ranciamiento del aceite genera cambios en su olor, en su sabor, en su color, y son características negativas. Bueno, dentro de las características organolépticas, los aceites, si bien, a ver, la característica organoléptica está muy asociada al gusto del consumidor. Hay personas que les gustan mucho los aceites con mucho aroma. Por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite muy aromático
Cuando se refina un aceite, ya veremos en qué consiste el proceso de refinamiento de un aceite, se le quitan sabores y olores a los aceites y se los hace más suaves, más estables. Pero bueno, muchas de esas características organolépticas, tanto color, sabor, olor, son propiedades que hay que tener en cuenta al momento de producir un aceite según el gusto del consumidor. Y más allá del gusto del consumidor, tiene que tener ciertas características que lo identifiquen como tal, ¿sí? Hay aceites neutros, como por ejemplo el aceite de girasol, que prácticamente no tienen olor ni sabor y se lo puede usar en una gran variedad de elaboración de alimentos porque precisamente no contamina de sabor a los alimentos. Otros como el aceite de oliva, que es un sabor, o el de coco, muy fuerte, muy característico, sí le modifica el sabor a los alimentos. Entonces, en función también de lo que estemos buscando, es el aceite que tendremos que usar. Y el nivel nutricional, vamos a ver que hay aceites que tienen distintas propiedades nutricionales, algunos presentan ácidos grasos esenciales, otros incluso, ¿cómo se llama?, antioxidantes. También tenemos la presencia de fosfolípidos, los cuales hay que eliminarlos. Bueno, hay aceites con mayor presencia de ácidos grasos insaturados que son benéficos, otros que por ahí son hidrogenados y pierden calidad nutricional. Bueno, estos parámetros son muy importantes a la hora de consumir un aceite y por supuesto a la hora de elaborar ese aceite para su comercialización. Bien, vamos a hacer un repaso un poquito de lo que eran los ácidos grasos, ¿sí? Ustedes saben que las grasas, tanto las grasas de origen animal como los aceites de origen vegetal, están constituidos fundamentalmente de triglicéridos. ¿Qué era el triglicérido? A ver si hacemos memoria. ¿Qué me decía la palabra triglicérido? Tenemos el tri de 3, el glicérido de glicerol, y el 3 me hace referencia a que hay 3 ácidos grasos enlazados a un glicerol. El glicerol es un alcohol. ¿Recuerdan un alcohol de 3 carbonos con 3 grupos oxidrilos? Al cual se enlazaban mediante enlaces ésteres los ácidos grasos. En esta tabla podemos ver los principales ácidos grasos bueno, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Bueno, los números de carbonos, los ácidos grasos, recuerden que tenían la cantidad de carbonos eran pares, ¿sí? Y algunos ácidos grasos eran saturados y otros eran insaturados. ¿Cuál era la diferencia? Que algunos tenían dobles enlaces y otros no. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces. La palabra saturado podemos, para recordarlo, hacer referencia a que están saturados de hidrógenos, esos ácidos grasos, por lo tanto no puedo seguir adicionando hidrógenos a su estructura. Y por el contrario, insaturados aquellos que tienen dobles enlaces y esos dobles enlaces pueden reaccionar para enlazar hidrógenos. Entonces podemos agregar hidrógenos a los insaturados. Bueno, cuanto más insaturaciones tengan los aceites, a nivel nutricional es más saludable porque son ácidos grasos esenciales. El linolénico, el linoleico y el araquidónico son ácidos grasos esenciales. Significa que no se pueden sintetizar en el cuerpo y es necesario consumirlos, ¿sí? Tienen otra desventaja que lo vamos a ver más adelante y es que reducen la estabilidad de los aceites. Ya lo vamos a ver eso. Bueno, de acá creo que les mencioné todo. ¿Y qué tenemos acá? A ver si se acuerdan de estos hermosos dibujitos. Acá tenemos un ácido graso saturado, ¿sí? Es lineal. Acá tenemos ácidos grasos insaturados. Y según la insaturación... bueno, acá tenemos algo especial que también lo vamos a ver y lo tienen que trabajar en una de las actividades y por eso lo vamos a recordar. Bueno, el ácido oleico, el ácido linolénico, el ácido araquidónico. Y el ácido elaídico es un trans
del oleico. Vamos a hacer algunos repasos de lo que ya vimos el año pasado. Los ácidos grasos insaturados tienen un doble enlace, ¿sí? ¿Y qué sucedía acá? ¿Por qué se quebraba esta molécula? Bueno, porque estos ácidos grasos tienen configuración cis. ¿Qué significaba la configuración cis? Que recuerdan que en cada uno de estos extremos hay un carbono. Estos carbonos tenían enlazados un hidrógeno, uno solo, ¿sí? Si tuvieran dos estarían completamente saturados. Un hidrógeno, y esos hidrógenos se encuentran ubicados del mismo lado. Al encontrarse ubicados del mismo lado, por una cuestión de repulsión de electrones, se genera una repulsión entre estos dos hidrógenos, generando este efecto sobre la molécula. Y la molécula, como de este lado no están esos hidrógenos presentes, que también generarían la repulsión de este lado si estuvieran, y mantendrían una estructura lineal, como no tenemos los hidrógenos de este lado para compensar esa repulsión, la molécula se tuerce, ¿sí? Esta característica de la molécula torcida, y miren cuanto más insaturaciones tenemos, cómo va quedando torcida la molécula, ¿sí? Estas insaturaciones generan modificación en la estructura de la molécula, y esto trae como consecuencia esa pregunta que siempre les hago en las evaluaciones de por qué los aceites son líquidos y las grasas son sólidas. ¿Qué sucede cuando tenemos estas estructuras lineales? Se genera un mayor empaquetamiento, ¿sí? Hay mayor posibilidad de que se generen fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas lineales, con lo cual es más difícil o se requiere más energía, por supuesto más temperatura, para poder separar estas moléculas, con lo cual a temperatura ambiente un grupo de moléculas que tienen esta estructura lineal se encuentran en estado sólido. Por eso es el caso de las grasas. Cuando tenemos moléculas con estas formas así torcidas, dobladas, el empaquetamiento no se genera o es más difícil, las fuerzas de atracción son más débiles entre las moléculas, con lo cual a temperatura ambiente las sustancias, las moléculas el grupo de moléculas que es la sustancia, la encontramos en estado líquido. Bueno, ¿y qué eran las grasas trans? ¿Qué sucedía cuando por algún efecto que puede ser natural en algunos casos, pero por lo general es industrial, y cuando es industrial es muy malo para la salud, se generan grasas trans? A este ácido oleico, ¿sí? Se lo hidrogena, y no es que se le van a agregar hidrógenos. La ideal sería que se le agreguen hidrógenos y obtener una molécula saturada. Sino lo que va a suceder es que se va a modificar la ubicación de los hidrógenos que se encontraban acá. Habíamos dicho que estaban los dos hidrógenos del mismo lado, pero lo que va a pasar es que uno de los hidrógenos va a cambiar la posición y van a quedar uno de un lado y otro del otro. Al pasar esto, va a haber una compensación en la repulsión, pero no hay una ruptura del doble enlace. Se generan estas estructuras lineales con dobles enlaces, ¿sí? Donde lo que se está produciendo es una molécula, primero que obviamente esto se lo hace para solidificar los aceites fundamentalmente, como por ejemplo es el caso de las margarinas. A las margarinas se hidrogena los aceites para obtener una margarina que me permite otro tipo de manipulación, ¿sí? Es mucho mejor poder tener el producto en estados sólidos o no tan líquidos, ¿sí? Por ahí en estados intermedios, para poder manipularlo, para poder trabajarlo de manera industrial en la elaboración de un montón de alimentos, mucho sobre todo se usa en la repostería, en la producción de dulces. Y bueno, y lo que se generan son estas moléculas que no son bien metabolizadas por el cuerpo y que, bueno, todos conocemos los problemas que traen el aumento del colesterol, el taponamiento de arterias y demás, consecuencia de la presencia de grasas trans. Bueno, acá hay una aclaración con respecto al ácido linoleico y arquidónico, que son precursoras de prostaglandinas, de hormonas, y bueno, son muy importantes estos ácidos grasos. Consumirlos en la dieta son esenciales
porque no los podemos sintetizar. Bien, esto es un poquito más de lo mismo. Acá podemos observar los hidrógenos, una molécula saturada de hidrógenos, una molécula insaturada, ¿sí? Bueno, este es un ácido graso trans. Si pueden observar el doble enlace y los hidrógenos ubicados en posiciones opuestas en cada uno. Y en este caso, el doble enlace y los hidrógenos del mismo lado, generando acá lo que yo les mencionaba antes, la repulsión que se genera de este lado. Ustedes saben que hay repulsiones, cuando hay electrones hay repulsiones siempre. Entonces, estas formas, vieron que los carbonos se ubican de esta manera, ¿sí? Así como en zigzag, es consecuencia del reacomodamiento de los átomos por efecto de las repulsiones que se generan entre los electrones y los enlaces que generan que no se pueden separar un átomo del otro, ¿sí? Bueno, por eso se disponen de esta manera. Esta repulsión, en este caso, no es contrarrestada por las repulsiones que ocurren con los hidrógenos que tendrían que estar del otro lado, como si están acá, ¿sí? Acá tenemos hidrógenos de los dos lados, entonces esas repulsiones se compensan y la molécula queda de manera lineal. En este caso eso no ocurre y por lo tanto la molécula se tuerce. Bueno, una de las características que yo les hablaba que es muy importante en los aceites a tener en cuenta es la estabilidad de los mismos y es consecuencia del ranciamiento de los aceites. Si nosotros necesitamos producir un aceite que se pueda conservar durante mucho tiempo, sobre todo si estamos pensando en elaborar un producto para exportación y que dure, o sea, cuanto más durabilidad tenga ese producto, más estabilidad tenga ese producto, a nivel comercial va a ser un valor muy positivo, ¿sí? Mucho mejor. Cualquier producto que se deteriore o no dure en el tiempo, bueno, que lo tendremos que tirar, no va a servir y bueno, y las consecuencias comerciales que eso trae. ¿Qué sucede? El ranciamiento de los aceites se produce por oxidación de los ácidos grasos. La oxidación siempre se da fundamentalmente donde están los dobles enlaces. Ustedes tienen que saber que los dobles enlaces son zonas más reactivas de la molécula. O sea, son más inestables los lugares donde hay dobles enlaces que donde hay simples enlaces. Por lo tanto, el oxígeno va a actuar acá con los dobles enlaces y va a generar una modificación en la molécula, ¿sí? Se van a generar, esto no sé si recuerdan los nombres de los grupos funcionales aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas los vimos mucho cuando veíamos hidratos de carbono, porque eran uno de los grupos funcionales que tenían los monosacáridos, ¿sí? Bueno, es un carbono enlazado a un hidrógeno con un doble enlace al oxígeno. Este es el grupo aldehído. Por lo tanto, se forman moléculas de aldehídos, ¿sí? Estas moléculas, los aldehídos, son precisamente los que dan ese olor y ese sabor característico del aceite rancio. Los aldehídos son muy volátiles, por eso es que los percibimos mucho con el olfato, ¿sí? Y bueno, lo que sucede cuando tenemos un aceite con mucha cantidad o mucha proporción de ácidos grasos poliinsaturados, si bien ganamos en calidad del aceite a nivel nutricional, perdemos en estabilidad, ¿sí? Porque tenemos más cantidad de ácidos grasos que pueden reaccionar con el oxígeno y formar, bueno, estos hidroperóxidos, ¿sí? Se forman hidroperóxidos que, ¿cómo se llama? Que generan después estos aldehídos, que son los que dan, o sea, ustedes miren cómo la molécula del ácido graso se modificó, se generaron aldehídos o cetonas y perdió calidad del aceite, cambió el sabor, cambió el olor y bueno, es algo que no es deseable. Esta es la primera actividad que van a hacer, no hace falta que la miren acá porque yo se las subí también a la plataforma en un Word. Para ello van a tener que descargarse también, que esto también se lo subí, igual lo pueden encontrar en Google, Argentina 2014 libre de grasas trans. Bueno, van a tener que leer este trabajo y hacer la actividad, van a conocer la reglamentación por la cual Argentina se ve obligada, todas las industrias argentinas se vieron obligadas a dejar de producir alimentos que tuvieran grasas trans. Así que tuvieron que adaptar toda su tecnología de hidrogenación de aceites
bueno, y todos los mecanismos que generaban la obtención de grasas trans. Y como les digo, esto se ve mucho en lo que son golosinas, alfajores, bueno, obviamente en las mantecas y en los quesos, no, en los quesos no, en las mantecas, en los derivados lácteos, en las cremas, en las margarinas, por supuesto. Bueno, pero me gustaría que dentro de las actividades que tienen que hacer, pero no es en esta, en la próxima se los voy a aclarar. Bueno, van a leer el artículo este y van a contestar estas preguntas. Y ahora sí, esta es la segunda actividad y es lo que me gustaba aclararle. Quiero que entren, de hecho esta página es muy lindo que la tengan, que la conozcan, sobre todo aquellos que realmente les interesa el tema de la nutrición, de la calidad nutritiva de los alimentos. Nutrinfo.com /Vademecum van a tener que entrar o directamente le ponen el nombre de la página o buscan en Google y dentro de Nutrinfo van a entrar a la sección Vademecum. Vademecum son todos los alimentos que hay registrados, por supuesto, y van a tener la información nutricional de todos esos alimentos, ¿sí? Como ustedes en la actividad anterior vieron cómo era el cálculo para obtener, o sea, ustedes en la actividad anterior vieron cuánto era el porcentaje de grasas trans que está permitido que tengan los productos, van a hacer esta cuentita buscando productos y estudiando la información nutricional de esos productos. Van a hacer la cuentita a ver si están dentro del porcentaje permitido por el ANMAT de cantidad de ácidos, de grasas trans. A ver, para que quede más claro. Ustedes van a entrar en Vademecum, van a tener un montón de alimentos ordenados por categoría. Busquen aquellas categorías donde sea más probable encontrar grasas trans, por ejemplo, golosinas, ¿sí? O también busquen en las cremas, en las mantecas. Van a encontrar imágenes como esta. Acá en las imágenes van a ver que les va a decir la cantidad de gramos de grasas trans que tienen y van a tener que hacer esta simple cuenta. Los gramos de grasas trans multiplicado por 100 y dividido por las grasas totales que contiene ese producto. Les va a dar un porcentaje. Este porcentaje van a estimar ustedes si corresponde o no corresponde a la reglamentación establecida. Lo lindo de esta página es que también ustedes tienen las calorías que contienen todos los productos. Bueno, nada, por supuesto, carbohidratos, proteínas y demás. Y tendría que ser esto una herramienta que tuvieran para poder incluso alimentarse ustedes al momento de comprar un producto o de elegir productos o de buscar una receta o ver qué consumir. Informarse acá, tienen todos, qué sé yo, un ejemplo que les doy, un ejemplo tonto. Tienen ganas de comer alguna golosina, pero no quieren que sea una golosina de muchas calorías, que sea más saludable y demás. Bueno, tienen acá en esta página todas las golosinas que existen en el mercado, o por lo menos las principales golosinas que existen en el mercado, y pueden ver la información nutricional de cada una y comparar, y así decidirse a ver qué es lo que les conviene consumir o no. Pero la verdad que es una página muy interesante para que aparte de hacer esta actividad, el objetivo de esta actividad es que la puedan revisar un poco y conocerla, ¿sí? Bueno, vamos a seguir acá con el aceite. Habíamos dicho que el aceite vegetal provenía de frutas o de semillas. Bueno, algunos de los ejemplos, y bueno, hay distintas técnicas, ¿sí?, de obtención del aceite. El aceite de oliva proviene de la aceituna, sí, que es el fruto de la planta. Se obtiene por prensado, ¿sí?, fundamentalmente por prensado, ya lo vamos a estudiar esto. El aceite de soja por extracción por solvente, el de girasol puede ser por prensado por solvente. Las dos técnicas fundamentales que hay para la obtención del aceite es la extracción por solvente o el prensado. Y vamos a estudiar las dos. Vamos a estudiar la extracción por solvente en el caso de la soja y vamos a estudiar la extracción por prensado cuando veamos el aceite de oliva. Pero esas son las dos tecnologías fundamentales para obtención de los aceites. Bueno, acá quería que vean esto, por ejemplo, de la uva, el aceite de uva, también se obtiene aceite de uva, de las pepitas, que son las semillas que se encuentran dentro del fruto. O sea, de la mayor parte de los vegetales se obtienen de la semilla, los aceites
pero pueden obtenerse de otras partes, como por ejemplo el fruto en el caso de la aceituna. Bueno, vamos a profundizar un poquito el aceite de soja. ¿Dónde se encuentra el aceite? Uno dice, la semilla de soja tiene aceite, pero ¿dónde está ese aceite? ¿Está desparramado por cualquier lado? ¿Cómo son las moléculas? ¿Dónde están ubicadas? Bueno, hay unas estructuras internas en las semillas. Vamos a estudiar después la semilla de soja. Van a ver que es muy distinta a la semilla de maíz y de trigo, ¿sí? La soja no es una gramínea, es una legumbre, son plantas totalmente diferentes, con características totalmente diferentes. Lo vamos a profundizar después en la próxima clase, ¿sí? Las características de la semilla. Pero bueno, quiero que sepan que la reserva, el alimento del germen, se encuentra en los cotiledones de la semilla. Vamos a conocer esas estructuras que no las tienen los cereales y son totalmente diferentes. Y dentro de esos cotiledones encontramos unas estructuras que se llaman esferosomas. Son pequeñas esferas, ustedes miren el tamaño, de 0,1 a 0,5 micrones de diámetro, y que ahí adentro están contenido el aceite de la semilla, que es el que vamos a extraer para el consumo, ¿sí? Fundamentalmente, ¿qué hay adentro? Bueno, hay triglicéridos, que es el aceite propiamente dicho, pero después hay otros compuestos, como por ejemplo los fosfolípidos. Vamos a ver más adelante que los fosfolípidos no son buenos para el aceite, para su conservación, hay que eliminarlos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, los principales ácidos grasos que contiene el aceite de soja es el linoleico y el linolénico. Como pueden observar, el aceite de soja tiene muchos ácidos grasos esenciales, ¿sí? Ya hablamos de los pros y de los contras de esto, después vamos a profundizar un poquito más. Y en esta tabla vemos las características de la semilla: cotiledón, cáscara y germen. Si lo comparamos con la semilla de trigo y de maíz, en lugar de cotiledón teníamos endosperma. Vemos que la función que cumple es la misma, es la reserva de energía para el crecimiento del germen. Bueno, pero a diferencia de lo que vimos en trigo, incluso en maíz, es que son las proporciones de proteínas, grasas y carbohidratos. Y otra de las características que tiene la soja es que, a pesar de no tener tanta cantidad de grasa en función de la proteína que tiene, se la considera una semilla oleaginosa, ¿sí? Hay otras semillas oleaginosas que tienen una proporción de grasa, un rendimiento en grasa mucho más alto. Pero bueno, el aceite de soja es tan importante, es uno de los aceites más consumidos en el mundo, fundamentalmente porque es económico, porque es de calidad, porque es fácil de obtener, porque beneficia a quienes lo producen y a quienes lo consumen, desde los aspectos fundamentalmente económicos como nutricionales, ¿sí? La proteína de soja la encontramos en lo que es la harina de soja, que ya lo mencioné antes, que lo vamos a ver como un subproducto de la molienda de la semilla de soja. Bueno, entonces en el cotiledón tenemos la mayor cantidad de grasa, y bueno, en los gérmenes de todas las semillas también tenemos ácidos grasos. Y otra cosa que tenemos es la alta cantidad de proteína. Ustedes saben que la soja es un vegetal que tiene una gran cantidad de proteínas, tiene muchos aminoácidos esenciales. Hay dos aminoácidos esenciales que no tiene, por eso ya lo vamos a trabajar de todos modos también. Vamos a trabajar muchas cosas. No podemos vivir a soja, ¿sí? No podemos alimentarnos solamente de soja, necesitamos hacer una dieta equilibrada. También tiene una baja cantidad de carbohidratos. El carbohidrato es fundamental para el consumo, para nuestro consumo, ¿sí? Para tener una dieta balanceada. Así que no podemos vivir a soja o dejar de comer, sobre todo los chicos chiquitos no pueden dejar de comer proteína de origen animal o reemplazarla por la soja por lo que les dije antes. No tiene todos los aminoácidos esenciales, y en las etapas de crecimiento son muy importantes esos aminoácidos, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver en más detalle en otro trabajo. Bueno, como les decía, el aceite de soja es uno de los más importantes aceites del mundo debido a su excelente calidad y bajo costo, ¿sí? Fundamentalmente.
Eh, Esto es un poquito de lo que ya les hablé. Va a seguir creciendo la producción de aceite de soja. Bueno, y acá y los introduzco en un tema que vamos a ver a continuación, que el aceite de soja tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. A ver, ¿de qué se trata esto? Las ventajas. Las ventajas es su alto nivel de insaturación. Recién vimos que tiene un gran porcentaje de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, ¿sí? Eso es muy bueno para la salud porque son precisamente los ácidos grasos esenciales. Después, es un aceite que permanece líquido por encima de una variación de temperatura bastante amplia, ¿sí? Hay aceites, por ejemplo, como el coco, que en invierno se solidifica y en verano está líquido. Bueno, en el caso del aceite de soja es bastante estable al respecto, se mantiene líquido. ¿Y esto consecuencia de qué? Consecuencia de que tiene muchos ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Que lo hace que se mantenga más líquidos. Bueno, cuando es parcialmente hidrogenado puede ser utilizado como un aceite semisólido fluido. ¿Sí? El aceite de soja lo que tiene es que se lo puede hidrogenar parcialmente, con lo cual se puede modificar un poco su estructura y hacerlo semifluido. Y esto es muy importante para la industria alimenticia, ¿sí? Para el trabajo en la elaboración de ciertos alimentos. Otra de las ventajas que tiene que los fosfátidos, que son esos fosfolípidos que les mencioné antes, son fáciles de extraer, ¿sí? Y aparte de que son fáciles de extraer, se los utiliza después para obtener lecitina. Y la lecitina es un subproducto que es muy importante también para la elaboración de alimentos porque es un muy buen emulsionante y se utiliza para precisamente preparar emulsiones. Y otra cosa que tiene es la presencia de antioxidantes, en este caso son los tocoferoles, que son antioxidantes de origen vegetal y que, bueno, por supuesto, a nivel nutricional es algo muy, muy deseable, pero además de eso favorecen a la estabilidad, a la estabilidad del aceite, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las desventajas? Esos fosfolípidos que dijimos que se pueden sacar fácil, la desventaja es que tiene bastante. Entonces, hay un proceso que es el de sacar esos fosfolípidos que lo tenemos que hacer siempre para poder elaborar este aceite. Así que bueno, es un proceso más, es un costo más. En el aceite de oliva esto no ocurre, en el aceite de oliva directamente se prensa el aceite y se obtiene el aceite para consumo directo. Pero bueno, en el caso del aceite de soja hay que tratarlo sí o sí para eliminar esos fosfátidos. De hecho, bueno, ahora nada, no les quiero adelantar algo. Bueno, el aceite de soja contiene relativamente, bueno, niveles altos del ácido linolénico, que les dije que eso reduce la estabilidad del aceite, y al reducir la estabilidad del aceite le cambia el sabor, le cambia el olor, y bueno, la gente no lo quiere porque se rancia más fácilmente. Entonces hay que también tratarlo y reducir la cantidad de por ejemplo, de este ácido graso. Así que esas serían las ventajas y las desventajas del aceite de oliva, del aceite de soja. Bueno, en este cuadrito ven las proporciones de los aceites. Ven el linolénico, que 18,3 significa que tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones, ¿sí? Y acá tenemos la comparación entre aceite crudo y refinado. Bueno, todos los aceites de soja deben ser refinados, ¿sí? Para su consumo. Y acá podemos comparar a ver qué le pasa al aceite cuando lo refinamos. Lo más importante es que los triglicéridos no se modifican, ¿sí? El refinamiento no afecta a los triglicéridos. Lo más importante de un aceite, por supuesto, son sus triglicéridos. Lo que vamos a eliminar fundamentalmente son los fosfátidos, que son estos agentes emulsionantes que como no se mantienen disueltos en el aceite, hay que sacarlos porque perdemos estabilidad y calidad del aceite. Eh, y otra cosa que se reduce, bueno, se reduce un poco el tema de los antioxidantes. Perdón. Lo que también reducimos es, se eliminan todas las moléculas que dan color o sea, los pigmentos que dan color al aceite y los ácidos grasos libres, ¿sí? Están acá. Los ácidos grasos libres hay que eliminarlos, esos generan acidez en el aceite, el ácido graso libre. Yo el ácido graso lo tengo que tener adentro de un triglicérido, no lo tengo que tener libre, porque aumenta la acidez del aceite y no es bueno, es un aceite de menor calidad, ¿sí?
Entonces, quiero que vean esta imagen. Bueno, acá tenemos cómo es el aceite. Este es el aceite de soja crudo, ¿sí? Miren el color del aceite de soja crudo. Ya les voy a, para la clase que viene, incluso les voy a mostrar unos videos de la molienda de la soja para que vean cómo es el proceso industrialmente. Y van a ver cómo sale, cómo es el color de cómo sale el aceite. Este es el aceite crudo desgomado. Bueno, del desgomado es cuando se le sacan los fosfolípidos al aceite. Siempre que hablamos de gomas, hablamos precisamente de los fosfolípidos o de los... Bueno, pueden no solo ser fosfolípidos, sino fosfátidos, porque pueden tener colinas y demás, bueno, tienen otros nombres, pero son todos fosfátidos. Entre ellos, los más comunes son los fosfolípidos. Estas son las gomas, ¿sí? Con esto hacemos la lecitina. Es muy conocida la lecitina de soja, se puede conseguir en cualquier lado y se compra precisamente, entre otras cosas, para poder ayuda a preparar emulsiones, ¿sí? Y este sería el aceite de soja refinado. Entonces miren cómo es el aceite cuando lo saco de la planta y cómo queda cuando lo refino. Habíamos dicho que se eliminaban los pigmentos, se eliminan las gomas, bueno, se reducen un poco, no mucho, los esteroles, se reducen un poco, se eliminan los ácidos grasos sueltos, y se reducen un poco los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Hay una pequeña reducción de eso, que eso es necesario hacerlo. Y así nos queda un aceite fundamentalmente hecho de triglicéridos, con una gran alta estabilidad y calidad nutricional. Y bueno, lo que tenemos acá son los fosfátidos. Si recuerdan cómo era un fosfolípido, recuerdan que los fosfolípidos decíamos que eran lípidos anfipáticos, porque tenían una cabeza polar y una cola no polar. Esa cabeza polar estaba hecha de un grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato. Un triglicérido, un glicerol con dos colitas que eran dos ácidos grasos. Bueno, esa era la estructura fundamental de un fosfolípido. Pero si el grupo fosfato, a su vez, se le enlaza una colina o una etanolamina, bueno, se forman otras estructuras que todas son conocidas como fosfátidos. Y bueno, son precisamente esas gomas que hay que eliminar del aceite. Pero bueno, quería que vean a qué nos referimos cuando hablamos de fosfolípidos o de fosfátidos, cuál es la estructura y que recordaran, por qué forman emulsiones. Recuerden, precisamente forman emulsiones porque estos fosfátidos, estos fosfolípidos, tenían esa cola no polar, o sea, insoluble en agua, y esa cabeza polar. Y lo vimos cuando lo vimos con los ejemplos no solo de los fosfolípidos que formaban las membranas celulares, sino que habían otros agentes emulsionantes como el jabón que generaba el mismo efecto, ¿sí? Bueno, y acá terminamos. Bueno, hasta acá es lo que quiero que hagan para esta clase. Tienen las 3 actividades subidas a la plataforma, que son las 3 actividades relacionadas solamente con la parte de aceites. Y la clase que viene, aparte de la evaluación, les voy a terminar de subir la clase de soja. Bueno, vayan estudiando, mañana nos vemos para que me pregunten, bueno, mañana porque estoy grabando el domingo este video, nos vemos para que me consulten las dudas sobre la evaluación y cualquier otra cosa que quieran. Chao chicos, nos vemos.